Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Semana Santa, pero hay muchas preguntas sobre Semana Santa. Algunas quizás sean superficiales, pero bueno, siempre me concedo el derecho de hacer preguntas superficiales. Algunas son de fondo. Y yo quiero agradecer la presencia en este programa, como tantas veces, a Cipriano Sánchez. Él es sacerdote rector de la Universidad Anáhuac y también un gran amigo desde hace muchos años. Voy a empezar con una pregunta a lo mejor de primer año de primaria y muy superficial. ¿Por qué la Semana Santa es en abril este año y en cambio es en marzo en otros años? ¿Y por qué cambia tanto la Semana Santa? Gracias, Sergio. Realmente no es tan superficial, es bastante compleja Así. porque tiene que ver con los calendarios, ¿no? Nosotros seguimos un calendario solar. O sea, 365 días al año. Exactamente, Ujú. ¿no? Y la primavera está marcada también por los equinoccios, los solsticios, bueno, etcétera, ¿no? Los judíos, la comunidad judía sigue un calendario lunar. Ujú. Entonces, Que es lógicamente, más corto, son 28 que días, son, o sea, ¿no? son 28, 29 días. Ujú. Entonces, la Pascua siempre se celebra el día 14 de Nisan, que viene cayendo, el cálculo es un poco curioso, es la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera. ¿Ok? Entonces, si el equinoccio de primavera fue el 20 de marzo, tiene que ser la primera luna llena después del 20 de marzo. Y salen exactamente para nuestro calendario solar. Sí. Entonces, con eso se va moviendo la luna llena. Como es una mezcla de solar y lunar, la Ujú, luna llena puede ser hasta 29 días posterior al equinoccio. ujú. Entonces, en ese rango de 29 días es que se mueve la Pascua. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que una vez la luna llena cae más cercana al equinoccio, con lo cual la Pascua cae más cercana al 20 de marzo. Ujú. La Pascua puede caer hasta 29 días posterior al equinoccio de primavera. Nada más que todavía los cristianos nos complicamos un poquito más la vida, porque la mayoría de las confesiones cristianas, no todas, pero la mayoría, celebran la Pascua el domingo posterior a esta luna llena. Ujú. Entonces, según caiga esa luna llena, hasta 7 días Ujú. posterior puede ser. Entonces, digamos que todo esto hace un poquito más complejo el cálculo y hay que hacerlo. Y eso se hizo así porque las comunidades cristianas desde el principio quisieron seguir, quisieron respetar la Pascua judía, pero al mismo tiempo añadiéndole, por así decir, lo específico del cristianismo, que es respetar el hecho de que Jesús resucitó en nosotros llamamos domingo, en aquel entonces se llamaba primer día de la semana posterior al Shabbat. Ujú. Entonces, es ese juego de fechas, equinoccios, O sea, el lunas y tal. domingo de resurrección es lo importante, digamos, mientras que la Pascua judía, me imagino que la Pascua judía era el viernes, ¿no? Bueno, ni siquiera el viernes, ¿no? Porque depende de cómo es O sea, calendario lunar. exactamente. De hecho, la fecha de la muerte de Jesús es muy probable que fuera el 3 de abril del año 33, por los cálculos que se tienen de lo que los evangelistas nos dicen, que concretamente en ese año 33, la Pascua cayó en Shabbat. Ujú. Entonces, justamente eso la hacía particularmente solemne a la Pascua de ese año. Todos los 4 evangelistas justamente nos vienen a decir que Jesús muere el viernes previo a esta gran Pascua Ujú. que se estaba celebrando en el año 33. Estos cálculos nos han permitido, por lo tanto, saber con bastante precisión la fecha exacta en la que Jesús hubiera muerto. ¿Por qué es tan importante esta fecha, la Semana Santa, para la religión cristiana? Por qué es tan importante? ¿Por qué es la fiesta más importante? Más que Navidad, más que cualquier otra. Porque no olvidemos que el sentido del cristianismo, al fin y al cabo, está resuelto, está centrado en lo que sucede en la Semana Santa. La Navidad es una fiesta más entrañable, más Ujú, familiar, más ujú. cariñosa, pero sin la Semana Santa, sin lo que sucede en Semana Santa, sin lo que sucede concretamente en estos 3 días de viernes, sábado y domingo de resurrección, sin la muerte de Jesús, sin la verdadera muerte de Jesús, sin la resurrección de Jesús, el cristianismo no tendría ningún sentido. Si Jesús no hubiese resucitado, sería un profeta más, como tantos otros, o un sabio, o un filósofo, pero lo que es lo que da relevancia al cristianismo como una religión de transformación, de renovación, de redención, es justamente el hecho de que Jesús también no solamente muere por nosotros, sino también Él regresa a la vida por nosotros. Entonces, este es el núcleo de la Semana Santa y acaba siendo el núcleo del cristianismo. Tanto es así que ya San Pablo, estamos hablando de los primeros cristianos, por lo tanto estamos hablando en todo el año 40 de nuestra era, San Pablo llega a decir que si Jesucristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería inútil, nuestra fe sería vana. Pero ¿por qué? Si finalmente Jesús era hijo de Dios y buscaba salvar a la humanidad, ¿no podría haber sido
logrado lo mismo sin ser sacrificado, sin ser torturado, sin sufrir este dolor enorme de este sacrificio y para después resucitar? La respuesta es sí. Sí. La respuesta es sí, efectivamente. Podría haber sido así. Y de hecho no existe un argumento de necesidad, de que tuviera que necesariamente haber sido así. Sin embargo, ya desde los primeros cristianos hacen esta misma pregunta, que tú te dices, Ujú, ¿por qué ujú. Cristo tuvo que morir y de una forma tan cruenta? ¿Por qué Cristo tuvo que atravesar esa pasión tan dura, tan difícil, tan amarga, como fue la pasión? Porque no olvidemos que la pasión de Jesús se divide prácticamente en dos grandes momentos. Uno, el momento de los juicios y las torturas previas a la pasión. Y Ujú, luego el segundo gran momento es la muerte en cruz, que ujú. no necesariamente tendrían por qué estar ligadas. De hecho, la tortura en sí misma ya era un castigo que habría sido, Claro. entre comillas, suficiente. Recuerdo mucho la película La Pasión de Cristo, que realmente sí te hace ver la crueldad de los castigos que se le estaban imponiendo a Jesús. Y en ese sentido es como los primeros cristianos llegan a una respuesta. O sea, el mal en el mundo es algo tan grave, es algo tan fuerte, que nosotros, seres humanos, necesitábamos entender la profundidad y la negrura o la dureza del mal, viendo cómo un inocente es llevado a la muerte y muere una muerte tan cruel y tan difícil. Es una forma de decirnos a nosotros también en nuestras categorías humanas. No olvidemos que es un tema de categoría humana. ¿Hasta qué punto el amor de Dios estaba dispuesto a entregarse por nosotros? Incluso si fuese algo tan duro, tan difícil como la muerte cruenta, torturada, amarga de un inocente, incluso Dios estaría así, por así decir, dispuesto a pagar ese precio. Y nos lo hace ver a través de la muerte de Jesucristo, según nos lo narran los evangelistas, con estas torturas previas y luego la muerte en cruz, que no olvidemos que la muerte en cruz en sí misma era una tortura horrible, Ujú. Era muy que profundamente dolorosa, tengo profundamente entendido. Se dolorosa. consideraba, creo que la muerte más dolorosa, además la más infamante, ¿no? Y la más infamante, sobre todo para un judío, porque tal vez es importante este dato, que un judío, o sea, los judíos tenían una pena de muerte que era la pena de muerte por lapidación, Ujú. el tipo de pena de muerte. Pero la crucifixión que los romanos importan de Persia, de lo que ellos ven que sucede en Persia, es una tortura tremenda y que además se liga con una frase que está en la escritura, que dice, es maldito aquel que cuelga de un madero. Ujú. ¿Ok? Y que muere derramando su sangre desde un madero. Entonces, todo esto en la mentalidad del cristianismo resume justamente lo que quiere decir la entrega de Dios por el ser humano. Y precisamente esta muerte en cruz, sabíamos que tenía, de por sí mismo la muerte era muy compleja, pero una muerte por asfixia al final. Ujú. Esa es la muerte en cruz. Solamente que además a Jesucristo sabemos que se le generan otra serie de torturas extras, como es el hecho de los clavos, que no necesariamente La crucifixión era con clavos. era con clavos, Era con o sea, cuerdas, ¿no? Sí. era con cuerdas porque lo quisiéramos amarrar todavía más. Sin Ujú. embargo, y si uno amarra, todavía dura más, es más cruel todavía. Sin embargo, de una forma los romanos ponían estos clavos, normalmente solían ser 3 clavos, uno en cada una de las muñecas. A veces vemos al crucificado con las palmas traspasadas, pero según la sábana santa, la crucifixión se produce en un intersticio que se En la genera aquí muñeca. en la muñeca y los clavos en los pies. Esto es algo que es muy importante darnos cuenta que también añade todavía dolor al dolor, porque si te amarran puedes respirar hasta que te agotes y te asfixies. Pero si todavía te ponen aquí un clavo, el clavo atravesaba un nervio que hacía todavía mucho más dolor al tener que levantarse para poder Y sin respirar. embargo, lo interesante es que tú mismo me dices que San Pablo consideraba la resurrección, no tanto la muerte, como el elemento fundamental de la religión cristiana. ¿Por qué? Porque la resurrección es lo que certifica que todo lo que hizo y dijo y operó Jesús es verdadero. Es como la gran prueba de que se puede vencer a la muerte y de que es Jesús el que vence a la muerte. Eh, si Jesús hubiese muerto nada más, habría sido un gran profeta. Y de hecho, esto ya aparece en las primeras narraciones cristianas. Hay una narración que conocemos como la narración de los discípulos de Maús, en los que el evangelista San Lucas hace hablar a 2 discípulos de cuál era la visión que tenían los israelitas de la época de Jesús, de quién era Jesús. Este era un gran profeta, maravilloso en obras y Ujú. señales, en palabras, pero fue crucificado y murió. En la mente incluso de los discípulos,
El Viernes Santo es el final de Jesús. Y por lo tanto... Los discípulos eran judíos. Los discípulos eran judíos, efectivamente. Entonces, este hecho hace que todo lo que Jesús hubiese dicho estaba bien. Y de hecho hay una frase central en este diálogo de los discípulos de Emaús que dice: nosotros esperábamos que Él fuese el liberador de Israel, el Redentor, el Cristo, el ungido. Pero ahí se acabó todo. Con la muerte. Exactamente. La resurrección viene justamente a iluminar todo este otro proceso y hace ver que todo lo que Jesús dijo era verdad, todo lo que Jesús proclamó, incluso para nosotros cristianos, el ser hijo de Dios, porque es una pretensión descabellada si no tienes una certificación tan importante como es el caso de la resurrección. Todo lo que Jesús hizo, sus palabras, sus parábolas, sus enseñanzas, ya no son simplemente las parábolas y las enseñanzas de un filósofo, de un sabio, sino que son de pronto las parábolas de lo que Él decía ser, que es el Hijo de Dios. ¿Qué pasa después de la resurrección? Se encuentra a sus discípulos. Hay, en primer lugar, pues resistencia a creer que realmente ha resucitado. Después, ¿qué ocurre? ¿Cómo se va de esta tierra? Okay. A ver, es importante entender qué es lo que sucede en la resurrección. Jesucristo, a diferencia de los hombres y mujeres que Él resucita, no olvidemos que Jesús resucita tanto hombres como mujeres a lo largo de su vida. Lo que Él hace con esos hombres y mujeres es devolverles la vida física. Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, etc. Les devuelve la vida física. Es decir, estas personas volverían a morir, por así decir, ¿no? Aunque han sido vueltas a la vida por Jesús. Sin embargo, en el caso de Jesús se produce una cosa diferente. El cuerpo de Jesús ya no es simplemente sostenido, por así decir, como en nuestro cuerpo humano, sostenido por el espíritu, nuestra alma, sino que ya es sostenido por Dios mismo y por lo tanto se hace un cuerpo inmortal. Y entonces ese cuerpo tiene otras características, por eso es que de pronto no lo reconocen. O sea, como gente que ha vivido con Él durante 3 años no lo reconoce y no lo reconocen. El cuerpo de Jesús tiene unas características distintas que los evangelios intentan en todo momento explicarnos con los términos que ellos podían explicar en esos momentos, como el hecho de que se aparezca, como que aparece. Es decir, el cuerpo de Jesús toma otra dimensión. Nosotros tendríamos que esta palabra entra el cuerpo de Jesús en otra dimensión. Y precisamente esto es lo que sucede durante nosotros celebramos todavía 40 días posteriores a la resurrección, en el que Jesús instruye de modo real a sus discípulos sobre qué significa que Él sea hijo de Dios. Y ese es el real inicio del cristianismo. El cristianismo no comienza con las palabras de Jesús en su vida pública. Realmente el cristianismo comienza con el convencimiento de que este hombre es el Hijo de Dios y tenemos un mensaje que anunciar de redención y de vida nueva a toda la humanidad. Si tuvieras que explicarle a una persona en unas cuantas palabras por qué es tan importante este momento, este proceso, tanto la pasión como la resurrección, ¿cómo lo harías? ¿Qué dirías a alguien que quizás no conozca la religión y que diga, es que eso no lo entiendo? ¿Cómo le explicas la importancia? La importancia, al Papa Juan Pablo le gustaba decir una frase, y es: el mal no tiene la última palabra. Todos vivimos rodeados de mal. Las circunstancias que estamos viendo hoy, las guerras, el hambre, las injusticias, pueden llevar al corazón del ser humano a decir, esto no tiene remedio. Incluso todavía hay otros elementos más teológicos, como el tema del pecado, que es un elemento teológico dentro de la religión cristiana. Y uno podría pensar que el mal es lo último, que el mal siempre vence, que el malo siempre gana, que el malo siempre derrota al bueno, ¿no? Al final. Y sobre todo que el último de los males, que es la muerte, nos acaba derrotando, porque la muerte genera un dolor. Porque así vemos la muerte como una derrota de la vida. La muerte es una derrota. Al final, la muerte es decir, este cuerpo ya no pudo más y cayó, ¿no? Es de una forma o de otra, sea como morimos. Y sin embargo, el mal no tiene última palabra, porque la resurrección de Jesucristo viene a decir que existe algo más después. Y ese es el gran mensaje cristiano. Y de hecho es el gran mensaje que hace que toda una sociedad se haga cristiana posteriormente, a lo largo de 300 años, con una serie de vicisitudes. Pero el gran mensaje que los cristianos dicen es: la resurrección es lo importante. Esto es difícil de comprender. Tanto es así que cuando Pablo predica la resurrección en Atenas, le dicen, te creemos lo de las bonitas palabras de Jesús, no te creemos lo de la resurrección. Y sin embargo, entender la resurrección es entender que el mal, el bien, el amor del ser humano no tiene la última palabra. Padre Cipriano Sánchez, rector de la Universidad de Anáhuac, gracias nuevamente por esta conversación. Y a usted, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide,
Nos vemos la próxima.